Cuando Jesús dio el mandamiento de ir por tanto y hacer discípulos de todas las naciones, lo que decía en verdad es ve y da fruto. Ve y reprodúcete. Examinemos el éxito de la iglesia primitiva de llevar mucho fruto, y contrasta con el fracaso de la iglesia en nuestra generación de reproducirse espiritualmente, o de hacer un impacto serio en el mundo, a pesar de sus abundantes recursos y sofisticados métodos. El éxito para llevar el fruto no se fundamenta sobre ningún método para hacer conversaciones, sino en la promesa de la palabra de Jesús. En Juan 15, dice, yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. La palabra de Dios es eterna y es la semilla que produce el fruto que permanece porque tiene la naturaleza de Dios. Por lo tanto, si Dios nos ha dado la palabra de que Él nos escogió para llevarnos fruto, lo haremos, no importa cuál sea nuestra circunstancia o ambiente. Quiero comenzar este audio señalando algunos elementos para producir fruto digno del reino de Dios. Primero tenemos al labrador. Toda granja debe de tener un labrador y ese es el papel de nuestro Señor. Segundo, está el campo o la tierra. Esa es la persona misma o el corazón humano en el que se implanta el siguiente elemento, la semilla del reino de Dios, que es la palabra. Los otros elementos son las estaciones, los tiempos para sembrar y cosechar. La lluvia que es la obra del Espíritu Santo, alimentando el fruto. Un lugar para recoger el fruto, que sería la iglesia y obreros que son cristianos comprometidos a trabajar en la cosecha. Aunque este audio tratará principalmente con el tercer elemento, la semilla, hay tres aspectos importantes del campo o la tierra que quiero mencionar. Estos nos ayudarán a comprender el tipo de suelo que necesitamos ser para que las semillas del reino de Dios crezcan y se desarrollen en nosotros. Esta tierra necesita profundidad, necesita ser dócil o libre de todo otro anhelo. Primeramente, el corazón debe tener profundidad espiritual. Debe permitirle a Dios que le toquen los lugares donde no había sido alcanzado antes. Debe estar dispuesto a pasar experiencias penetrantes con Dios para que las partes hondas del Espíritu sean abiertas y acondicionadas para que las semillas de la palabra de Dios se arraiguen profundamente. Esto nos lleva al segundo requisito. El corazón debe ser flexible, dispuesto a cambiar y ser ajustado. Para eso abre la tierra el labrador con el disco o con el arado, para que se pueda sembrar en ella exitosamente. Finalmente, la vida debe estar libre de toda complejidad. No se pueden tener 40 ambiciones distintas creciendo en competencia con los propósitos de Dios. Un hombre en el reino cultiva una sola cosa, la semilla que Dios ha plantado. Esto nos lleva a la semilla. El fruto que se produce depende de la semilla que se siembre. Si la semilla es la carne, cosechará carne. Si las semillas son métodos y programas, eso cosechará métodos y programas. Dios no se reproduce a través de programas, sino por medio de relaciones. Yo no quisiera estar en un programa, lo que deseo es una relación. Yo no tengo un programa para mi esposa y mis hijos, lo que tengo es amor. No queremos manipular a las personas, sino relacionarnos con ellas y existe una gran diferencia. La semilla podríamos decir que es la palabra. Hay tres palabras claves en Juan 15, relacionarse, oír y reproducir. Jesús usó la palabra permanecer que yo he sustituido con relacionarse, porque significa la misma cosa aquí. Cuando él dice, permanece en mí, significa, continuar vuestra relación contigo. Cuando dice, si mis palabras permanecen en vosotros significa si oyes lo que digo, si me escuchas. Esta es la condición, que no se puede oír sin relacionarse. La palabra de Dios no se recibe estudiando la Biblia solamente, sino relacionándose con Jesús. La capacidad para entender las Escrituras, depende de lo que Dios le esté dando en su relación con Él. El Espíritu Santo inspiró a la Escritura y Él la revelará. Se puede ser dueño de la Biblia, pero no de la palabra, se puede comprar una Biblia, pero no la habilidad para oír. Pedro dijo, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso significa que no se puede tomar la Biblia y obtener una interpretación de Dios, a menos que se esté debidamente relacionado con Él para oírle. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los hombres y las mujeres de hoy entienden cuando son movidos por el mismo Espíritu. La única manera de oír es según lo que oyeron ellos, es decir, teniendo una relación con Dios y con su pueblo. Si se relaciona y oye, el resultado es que se reproducirá. Cualquiera puede intentar reproducirse, pero no lo hará a menos que permanezca con Él. Se puede tener un programa, producir autómatas espirituales, religionistas. Hasta puede haber conversiones, pero jamás tendrá hijos de Dios a menos que permanezca en el Señor. Cuando se permanece, se oye. Cuando se oye, se recibe una semilla que tiene vida. La palabra viva es la semilla de la reproducción.
Cuando Dios habla de vida, Él da vida, aunque sea solo un susurro en el oído, emociona oír a Dios. Un domingo por la noche entré a mi estudio 10 minutos antes de comenzar el culto de la iglesia. Era durante el tiempo en que la iglesia que pastoreaba entonces, sufría disensión con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Ese día me sentí cansado y realmente no quería predicar. Me postré en el suelo y clamé al Señor: Señor, no quiero predicar. Sé que la mitad de la congregación no cree lo que estoy diciendo, no quiero hacerlo. Entonces el Señor dijo: si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Cuando oí esa voz, en mi espíritu, salté sobre mis pies y dije: así es, ¿dónde está el diablo? Voy a enseñarle lo que es el poder de Dios, gloria a su nombre. No es solamente lo que Él dice, sino que es Él quien lo dice. Con la palabra viene su aliento y la vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es palabra de vida. Cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿te quieres ir también? Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. Pedro no podía explicar todo lo que Jesús acababa de decir. Pero sabía que había vida en él. ¿Cuántas veces hemos oído algo con vida que no hemos podido explicar? La vida no es explicación, la vida es Dios, y Él la imparte por medio de su palabra. La palabra viva deposita una semilla en nosotros y nos hace reproducirnos según nuestro género. ¿Qué dice el Salmo 29? Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. El salmista dice: tributad a Jehová, y comienza a hablar de la voz del Señor. El Señor y su voz son lo mismo, la voz del Señor procede de su naturaleza. Lo que Él dice es una representación de lo que Él es. El Señor es glorioso. La voz de Jehová con gloria es Él, el Señor es poderoso, la voz de Jehová con potencia. La naturaleza del Señor se comunica por su voz. ¿De qué manera implanta Dios su naturaleza en nosotros? Por medio de su voz. Cuando Dios le habla, lo que Él dice se convierte en parte suya si lo recibe. Cuando Dios dice amor, lo que recibes es amor. La naturaleza de Dios nos comunica por medio de sus palabras. Gracias por estar con nosotros en este canal Mensajes a tu Conciencia. Te invito a que le des like, te suscribas para seguir trayendo material de nuestro Dios al pueblo que lo necesita. Ricas bendiciones de lo alto.